tema muy importante, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo podemos aumentar nuestra masa muscular? ¿Es posible aumentarla a través de la dieta? ¿Qué es lo que debemos de hacer y saber al respecto? Bueno, lo que pasa es que depende cómo quieres aumentar tu masa muscular. Cuando nosotros hablamos de aumentar masa muscular hoy día, que somos jóvenes, nos imaginamos pues que tenemos marquitas, estamos secos y cuando llega el sol, el sunset te dibuja los bordes, ¿no? Y en los hombres les exalta las venitas, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, o mismo película, ¿no? De Hollywood. Entonces, la masa muscular no funciona realmente así, ¿no? O sea, para poder tener esa masa muscular con lo que los hombres y las mujeres sueñan ser duras, ¿no? Porque quiero ser duras, quiero sacar piernas, quiero endurecer glúteos, ¿no? Es lo básico. Quiero marcar mis abdominales. Es un trabajo arduo, constante, continuo y sobre todo que tiene que ir acompañado de una suplementación, ¿no? Yo creo que no existe el aumento de masa muscular solo comiendo, si no pues todos seríamos duros, Fiorelita, porque todos comemos, ¿no? Cada vez estamos más blanditos. Más blanditos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que la calidad de la masa muscular es un factor hereditario. ¿Ok? Si tú agarras el brazo de tu mamá y es blandito y es el brazo de tu papá es blandito, bienvenido a tu realidad, o sea, eres blandito. Somos 70% estructura de agua, ¿no? A veces quieren ser todos duros, bueno, congélate, ¿no? De repente ahí agarras algo de dureza, pero el conseguir una masa muscular de esa manera, estructurada, voluptuosa, contorneada, depende de mucho trabajo, muchos años de carga y sobre todo una carga muy asesorada. Había un profesor mío que decía que el músculo es como un holograma. Cuando dejas de entrenar, desaparece, ¿no? Mientras entrenas, está ahí. Entonces, sobre todo si no tienes un factor hereditario, un factor genético. En el Perú no hemos trabajado mucho lo que es el biotipo ni el genotipo, ¿no? Que es algo que se trabaja mucho en países diferentes como Japón, como Cuba, como Estados Unidos, ¿no? Se trabaja mucho en los institutos deportivos de alto rendimiento, pero en el Perú lamentablemente no se ha trabajado. Tenemos que tener en cuenta que la masa muscular está constituida por proteína, pero no solo proteína, comer carnes, comer huevo, no solamente proteína, sino una buena cantidad de albúmina, una buena cantidad de globulina, que es una interpretación bioquímica del estado nutricional del cuerpo, ¿no? Entonces, por ende, es importante que nosotros podamos tener pues, un buen contacto con respecto a la interpretación de los parámetros nutricionales del cuerpo. Para poder tener masa muscular, Fiorelita, hay que cumplir una serie de requerimientos, ¿ok? El primer lugar, bueno, puede ser la alimentación, pero es como que fueran dos piernas. Alimentación sin ejercicios no funciona y ejercicios sin alimentación no funciona, ¿no? Entonces, y hay una segunda, dice que hay un tercer bastión en este tipo de ganar masa muscular, que viene a ser la suplementación, ¿no? Cuando queremos ganar masa muscular de la forma voluptuosa, marcada, tiene que haber de todas maneras suplementación. Pero si estamos hablando de ganar masa muscular en personas que, por ejemplo, tienen caquexia o tienen sarcopenia, los abuelitos, por ejemplo, o las personas que han pasado una operación y están mucho tiempo en cama, tenemos que ver que, por ejemplo, pueden hacerlo mediante rehabilitación física, pero sí tiene que haber una suplementación de proteínas, ¿no? Entonces, es importante que haya un buen consumo de proteínas, pero un equilibrado consumo de proteínas, porque no significa que voy a comer carne, desayuno, almuerzo y cena sin que yo pueda quemar o depurar las sustancias tóxicas de las carnes. Recuerda que la depuración de las sustancias tóxicas son por 5 maneras, ¿no? Miccionando, defecando, sudando, hablando y respirando, ¿no? Entonces, por ende, si yo consumo mucha proteína de origen animal, voy a tener un factor de depuración del cuerpo también mediante la sudoración, mediante la defecación, mediante la micción, y el ejercicio va a ayudar a una mejor depuración de sustancias tóxicas. Pero si me sobrecargo en carnes, lo que voy a provocar es una sobrecarga renal, elevar el ácido úrico en el cuerpo y lógicamente no va a ser beneficioso. Entonces, siempre tiene que tener un equilibrio básico. Tienes que considerar que
la persona que no duerme tampoco tiene proceso de crecimiento, y cuando hablamos de mantener la masa muscular, también es un proceso de crecimiento, o sea, que el músculo se desarrolle, se tonifique, es un proceso de crecimiento. Entonces, el descanso es básico para las personas que quieren aumentar masa muscular, y un descanso adecuado. Siempre hemos hablado del ciclo circadiano y el poder dormir temprano, ¿no? Entonces, el dormir temprano va a ayudar a que tengas una mejor absorción y un buen metabolismo del glucógeno y de la gluconeogénesis, que son la energía de reserva en tu masa muscular, que la puedes utilizar cuando hagas la carga, y lógicamente te va a ayudar a formar, te va a ayudar a contornear, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es a poder gastar la energía adecuada y no a liberar ciertas sustancias que pueden ser tóxicas, como el ácido láctico, y que nos puede llevar a algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que concebir dentro del proceso. Pero también tenemos que tener en cuenta de que cuando nacemos tenemos que tener una estructura de crecimiento de la masa muscular, ¿no? Nosotros teníamos, antiguamente era todo mucho más simple, ¿no? El niño se sentaba, sabíamos cómo separar el cuellito, cuando empezaba a gatear, cuando empezaba a caminar, pero hoy en día a veces hay un poquito de retraso en el proceso de gateo y de caminata, y hoy día hay muchos hiperlaxos, ¿no? Los hiperlaxos, que suelen ser personas que sus ligamentos y sus tendones suelen tener más elasticidad, y por ende no hay tanta tonicidad muscular, ¿no? Y en día encuentras muchos dentro de los diagnósticos pediátricos la hiperlaxitud, ¿no? O sea, que también es bueno en algunos casos, porque te puede llevar a ser una muy buena bailarina de ballet o muy buena gimnasta rítmica, pero también puede llevarte a gran cantidad de lesiones. ¿Qué deportes son buenos para tonificar la masa muscular? Todo tipo de deporte, pero los que mejor nos ayudan para tonificar la masa muscular, sobre todo de ciertos órganos que son importantes, por ejemplo la columna, ¿no? Tenemos tendencia a hacer hernias hoy en día cuando estamos con el celular. ¿Cómo estamos, Fiorelita? ¿No? O sea, miramos así, los chicos ya vemos que no tienen una buena postura. Cuando yo los voy a tallar, Fiorella, se tallan así, entonces los tengo que parar adecuadamente para que tengan su talla adecuada, y han perdido mucho la formación de la masa muscular alrededor de la columna vertebral. Entonces, para mí es básica la natación, ¿no? En procesos de crecimiento es básico la natación, y también cuando tenemos pacientes que han pasado, por ejemplo, una operación muy larga o un tratamiento muy largo, como pueden ser las prótesis, o como por ejemplo puede ser alguna operación de hernia, o de repente así una pancreatitis, es mediante la actividad física sobre arena, Fiorelita, o también en la piscina. Hoy en día existen algunos deportes o algunos ejercicios, como pueden ser, por ejemplo, el aqua running, que es el caminar dentro de la piscina, dentro del agua, pero con un flotador, porque el cuerpo se te va a ir hacia adelante. Y lo bueno del aqua running es que no hay impacto dentro de la piscina, ¿no? Y también tenemos el stretching, una técnica milenaria de Japón, ¿no? Que son estiramientos. Recordarás cuando hacíamos educación física y nos hacían estirar un poquito, y estirábamos algunos minutos, algunos segundos, pero normalmente el stretching, cuando tú lo haces pasado los 20, 25 minutos, 30 minutos, sirve como actividad física, ¿no? También podríamos ver como una posibilidad el pilates. Pilates también puede ayudar a la tonicidad muscular. No necesitamos hacer ejercicio tan intenso para poder tener una actividad y una construcción de la masa muscular natural y normal, Fiorelita. Y otra de las cosas que me gustan mucho son las katas o las técnicas de las artes marciales, ¿no? No llegar al combate, porque en el combate podemos lesionarnos, pero sí la técnica de todas las artes marciales son realmente sorprendentes para la estructuración de la masa muscular, ¿no? Entonces, hoy en día vamos viendo que no necesitamos hacer ejercicios tan invasivos, no necesitamos hacer actividad física tan intensa, no necesitamos dedicarnos horas como para poder manejar y sostener nuestra masa muscular. Con respecto a la alimentación, que viene a ser básica, bueno, tenemos que tener un aporte proteico. La teoría dice que es 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Entonces tendríamos que calcular más o menos cuánto es la proteína que consumimos. En el desayuno sí tiene que haber un aporte proteico. Yo recomiendo que haya huevo o haya queso, porque cuando digo huevo, pues no digo 5 huevos, ¿no? Digo un par de huevos siempre, un trozo de queso del porte de la cajita de fósforo. Si vas a comer un poquito de pollo deshilachado, como que fuera del tamaño de la palma de la mano. Si vamos a comer atún, pues
será un atún entre 2 personas, ¿no? En la hora de media mañana y de media tarde siempre es importante las fibras complejas. Las fibras complejas van a ayudar a mejor absorción de ciertos nutrientes y de ciertos minerales que son estructurales de la masa muscular, como el magnesio, el selenio y el buen equilibrio del potasio, ¿no? ¿Cuántas veces yo tengo calambre o me ha dado macurqui, como se dice en Arequipa, o se me ha adormecido por la deficiencia de potasio? Entonces, estas frutas, estas verduras que normalmente tienen una alta carga de fibra, van a tener una buena concentración de potasio, que son muy buenas para la estructura de la célula muscular, ¿no? Luego de eso tenemos que tener en cuenta que en la hora del almuerzo yo siempre recomiendo que varíen la proteína, o sea, no porque estoy con una carga deportiva y quiero aumentar de todas maneras mi masa muscular, voy a comer pues todos los días pollo, o carne y a la plancha. O sea, no significa el que quieras estructurar tu masa muscular que tengas que perder, o sea, el gusto y la variedad dentro de la preparación, ¿no? Sí, tiene que haber mayor concentración de proteína que de papa. Por ejemplo, a veces digo, hazte una matasquita o un caucau de pollo y tiene más papa que la misma pancita o que el mismo pollo o que la misma carne, ¿no? Entonces siempre variarlo para que bajen los índices glicémicos de los carbohidratos que utilizamos, siempre ponerle un poquito de fibra, ¿no? Que nuestro aderezo no sea solo cebolla, sino cebolla, ajo, apio, porro, nabo, pimentoncito. Entonces vamos a tener mayor concentración de fibra, va a bajar el índice glicémico de los alimentos que estamos consumiendo, pero va a haber una mejor calidad de absorción de la proteína, ¿no? Entonces dentro de la semana siempre es bueno consumir un día pollo, ¿no? Una buena ración de pollo, luego consumir carne de res, después también podríamos consumir pescado. Qué importante comer 1 o 2 veces por semana pescado, luego consumir cerdo. El cerdo es el segundo animal de carne blanca después del pollo, ¿no? Después del pescado, antes del pollo, mejor dicho. Entonces el cerdo, hay días en los que de repente no queremos consumir, como los viernes, carne, pero podríamos hacer una mezcla altamente proteica, como puede ser huevo, leche, queso, ¿no? Entonces, cuando haces un pastel de papa, por ejemplo, tiene leche, queso y huevo, ¿no? Entonces ya tiene un porcentaje de proteína que va a cubrir y reemplazar la proteína de origen animal y que también va a permitir que descanse tu cuerpo. Es importante, Fiorelita, cuando hablamos de proteína y de reestructuración muscular, hablar del colágeno, ¿no? Y cuando hablamos de colágeno creemos que solamente tenemos que suplementarlo, y el colágeno es algo que nosotros producimos hasta los 34, 44 años de forma natural, y lo que necesitamos son buena cantidad de aminoácidos, y los aminoácidos, sobre todo los esenciales, que los podemos encontrar en frutas que tengan colores variados, ¿no? Como los arándanos, las frambuesas, las moras, las fresas, la tuna roja, la granada, ¿no? La palta, la pitahaya, tienen sustancias que tienen una alta concentración de colágeno. El éxito está en saberlo variar y en saberlo consumir, pero también tenemos que tener en cuenta que encontramos colágeno en ciertas carnes y en ciertos productos de las carnes que no solemos comer, y en mariscos y en menudencias, ¿no? Por ejemplo, el caldo de pata, que casi nadie come, o de repente hacer una patita con maní, o también la zarza de patitas o la zarza de cabeza, que no incluimos dentro de nuestros menús semanales, ¿no? También el consumir mariscos, pero no digo porque comas una orgía de mariscos, apanados, emponchados, lo importante es cómo lo comemos, ¿verdad? Sí. La alquimia de los alimentos es importante. ¿Qué tal si hacemos como un soltero de queso, pero hacemos una zarcita de mariscos, un sudadito de mariscos, ¿no? En oportunidades lo que queremos, una parihuela de mariscos que ya tiene leche, ya tiene queso, ¿no? Entonces no llevarlo a la preparación de mariscos. Yo recuerdo mucho que cuando yo era niña hacían nuestros papás revueltos por ejemplo, de erizo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo no preparamos en casa un revuelto de erizo? O de repente hace cuánto tiempo, bueno, ya no hay machas, ¿no? No consumimos un sudadito de machas, o no hacemos un arroz a la jardinera de machas. Entonces también nos ayuda. Aunque tú no creas, la salchicha arequipeña, la que se hierve, esa blanquita, que está hecha por una gran concentración y constitución de la lonja y de la grasa del cerdo, tiene una alta concentración de colágeno, ¿no? Ahora no te digo que comas salchicha todos los días, pero podrías ocasionalmente incluirlo dentro de tu alimentación, ¿no? Muchos me hablan de la sopa de la patita de pollo. Bueno, sí puede ser, pero a mí me gusta más la sopa de la patita de res, sobre todo si compras patita a manito, ¿no? Porque va a tener un buen aporte de colágeno. Esas preparaciones que a veces tienes y te pegan los labios porque tienen una alta concentración de colágeno. Y si no te gusta el sabor, lo que podrías hacerla es hervirla, fraccionarla, congelarla y usarla como
como cubitos aderezantes de tus preparaciones. Por ejemplo, si hago una matasquita, le pongo unos 3 cubitos de este colágeno que me salió del caldo de patitas o del osobuco. El osobuco también tiene una buena liberación de colágeno. Todo lo que esté más cerca hacia las partes extremas del animal va a tener una buena concentración de colágeno, ¿no? Entonces es importante que lo podamos incluir. Para las personas que no consumen mucho producto animal, podríamos encontrar el colágeno también en una buena estructuración en el consumo de palta. Ya se viene la palta y creo que es favorita, se ha vuelto muy aceptada en estos últimos años, y también, bueno, en el consumo del huevo. Podemos hacer yogur. Yo les recomiendo de todas maneras que puedan hacer cada uno su yogur en casa. Es totalmente diferente que comprarlo. No es fácil hoy en día con las yogurteras, es súper fácil hacerlos. Un día vamos a traer a alguien para que nos enseñe a hacer. Bueno, Liz ya nos ha enseñado muchas veces. Ahora Liz, que brilla por su ausencia y que está en Cusco conquistando el Cusco peruano, pero ella nos enseñó muchas veces. Y el yogur natural es, imagínate, hacer un yogur natural con un probiótico y que tenga arándanos, ¿no? Entonces, que va a tener una buena concentración de colágeno, que no solo es para estructura de hueso y articulación, sino también para formación muscular. Nosotros somos una estructura colagenoide, o sea, tenemos una gran concentración de colágeno dentro de nuestra estructura. Por eso somos movibles, somos adaptables y tenemos una estructura en forma y de redondez, que es la individualidad de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, por ende, todas estas cosas pueden tomarse en cuenta. Y en la cena, yo prefiero, Fiorelita, que se consuma proteínas, ¿no? O sea, para las personas que están estructurando, está bien, puedo comerse un salpiconcito, una ensalada, un soufflé de diferentes maneras que nos puedan permitir, Fiorelita, pues tener ese aporte de proteínas, pero acompañado de aminoácidos esenciales y acompañado también de esta fibra, de ese carbohidrato complejo que ayuda a mejorar la estructuración de las masas musculares, ¿no? Perfecto, Mariquey. Nos van llegando las primeras consultas. Amigos, si tienen dudas, consultas, escríbenos 913-16-2653. Vamos con las primeras. Dice: buen día, una persona que está con problemas articulares, ¿puede consumir carnes rojas? Gracias. Depende, habría que ver. Para cuando yo tengo pacientes que tienen algún tipo de daño articular, como artritis, artrosis, bueno, cualquier tipo de prótesis, recuperaciones, ¿no? Lo que normalmente suelo pedir es un análisis. Si la urea y la creatinina no están muy alto y el PCR no está muy alto, sí podemos consumir una vez por semana proteínas, pero proteínas lejos del hueso, ¿no? Hay que saber diferenciar. Una cosa es una tapa, una ñuta, y otra cosa es el lomo fino que te sale directamente de la columna vertebral del animal, ¿no? Que va a tener más concentración de uratos. Entonces, dependiendo de esos análisis, sí les puedo dar una vez por semana. Lógicamente no va a ser 1 kilo de carne o una parrillada mixta, sino que haremos alguna preparación que como ingrediente tenga la carne, como una matasquita, como un estofado, pero también podríamos hacer un arroz tapado o una papita rellena, ¿no? Que tiene más cantidad de verdura y de otros ingredientes que solo la carne como presentación principal, ¿no? Entonces sí se les puede dar. Gracias, Mariquey, por tu respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice: hola, buenos días. ¿Cuál sería la mejor alimentación para una persona sedentaria y qué ejercicios podría iniciar desde cero? Cualquiera. A veces yo siempre digo, ¿no? Cuando nosotros tenemos deportistas, Fiorelita, que se han encargado de entrenar, sobre todo cuando han sido niños y llegan a la adultez y engordan, si yo los mando a hacer 1 hora de caminata, el cuerpo tiene memoria, la célula tiene memoria y no pasa nada, o sea, porque el cuerpo dice: oye, si nosotros entrenamos 2 horas, entrenamos 3 horas, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces tienen que regresar al recuerdo promedio de la actividad física. Pero si no has hecho nada, por ejemplo, yo nunca he hecho nada. Yo soy la que más recomienda, pero todo el día trabajo sentada. De verdad que salir a caminar o hacer estiramientos ayuda. Si no te gusta hacer el ejercicio, mira, haz en casa hula hula. Cómprate, Mariquey, es que no sé hacer hula. Exacto, se va a caer y lo vas a recoger. Ese es el movimiento que necesito. Subir y bajar gradas. Subir y bajar gradas, Fiorelita. Saltar soga. Si tienes lesión en la rodilla, ponte unas buenas zapatillas. Y no te digo que saltes con las 2 piernas,
sino como hacíamos caminando, ¿te acuerdas? O si tienes una pared, exacto, patear pelota, Fiorelita, o sea, ponte una pelota de esas que nos regalaban en Navidad, ¿te acuerdas? De plástico, solamente empieza a patear pelota y corre y alcanza la patea. Solo hazlo 15 minutos y va a ayudar. Yo no sé, yo no estudié a profundidad qué es lo que tiene la saya o qué es lo que tiene el negroide. Creo que es el hecho de la faldita que motiva tanto a las chicas, pero he visto éxito en formación muscular y en disminución de circunferencia de abdomen realmente increíble en las personas que practican saya, caporal o negroide y marinera. El hecho de llevar la falda, ¿no? Cómo tonifican los brazos. Es increíble, entonces yo sí les recomiendo. Ahora, la cuestión no es que bajen de... O sea, mucho me da, voy a ser marinera y va a tener el brazo flaco. No, pero tu brazo va a tener otra contextura, otra tonicidad muscular. Así que mi recomendación es esa. Si ya va más allá y quieres ir hacia algo mucho mejor, las ligas, Fiorelita. Si no estás acostumbrado a ir al gimnasio, tener una rutina, haber hecho una carga, empieza con ligas, ¿no? El empezar con ligas ayuda y no tiene que ser mucho tiempo. El mínimo tiempo que una persona debe hacer algo de ejercicios de calidad es entre 15 y 25 minutos. Creo que sí podemos ceder 15 o 25 minutos. Hoy en día han salido muchos ejercicios en la silla, algunos estiramientos muy interesantes por internet que también vale la pena. Muchos quieren ver solo objetivos en bajar de peso, Fiorelita. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es empezar algo de actividad física y ver que hay menos dolor de espalda, menos dolor de cuello, menos dolor de la cadera, ay, menos cansancio y agotamiento. Ay, la espalda me está matando, decimos cuando terminamos de trabajar en la noche. Bueno, eso es una alarma y una alerta de que estás perdiendo un poco de masa muscular. El dolor no siempre es sinónimo de enfermedad, Fiorella, ¿ok? Muchas veces empezamos a subir la grada y ya te sale la rodilla, ¿no? Ya nos ponemos crujientes, Sí, ¿no? Llega una edad en que estamos crocantes, Mariquey. Pero no significa necesariamente que es lesión. Significa que tu cuerpo te está diciendo a gritos, muévete. ¿Ok? Entonces, cuando ese movimiento ya haga que es insoportable, recién corre al médico. Lo que cometemos muchos errores es que apenas nos duele algo, vamos al médico y empezamos la medicación, pero el cuerpo te está pidiendo ese ejercicio, tonifícame, enduréceme, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a empezar a moverte para tener un poquito más de resistencia? Recuerda que el hueso, Fiorelita, te mantiene parada, pero el músculo es el que te da movimiento, ¿no? Vamos con la siguiente consulta. Dice, consulta, ¿qué tipo de calorías tiene una comida a base de calabaza, Mariquey? Bueno, también depende. Una cosa es que la calabaza vaya sola sancochada y otra cosa es de que hagamos un rico ají de calabaza, ¿no? Que tiene habitas, que tiene choclito, que tiene leche, que tiene quesito, que le podemos poner murmunta, ¿no? Entonces, papita y otros lo acompañan con arroz. Eso sí, pues, ¿no? Muchos le ponen pan molido, ya le aumentan demasiadas harinas, pero la calabaza es un muy buen alimento acuoso, tiene una buena cantidad de fibra simple, no es una fibra compleja, pero lo mejor es que es altamente digestivo. Yo les recomiendo a los pacientes que, por ejemplo, no toleran el pepinillo, ¿no? Que les da reflujo gastroesofágico, en su ensalada poner calabaza. Fiorelita, se pela de la misma manera, le quitas la pepita y la pones, es deliciosa en la ensalada y no es gastrolesivo. Así es que sus calorías son muy bajitas en recuentos de almidón, pero es muy bueno en una fibra soluble y en una fibra que nos puede ayudar a la rápida digestión, ¿no? Excelente. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buen día, tengo 60 años, soy un adicto al pan. Producto de esta adicción tengo un gran abdomen. ¡Ay, te entiendo! Me siento identificada. Dice, ¿cómo puedo evitar esta adicción? No lo puedo dejar, me gusta mucho el pan. ¿Con qué otro alimento puedo reemplazarlo? ¿Qué me aconseja? ¡Ay, Mariquey! Es un grito. Es un grito. Es un grito de auxilio. De verdad, es que no puedo. Yo también, hay pan en casa, olvídate, yo me los vuelo todos. Creo que todos, ¿no? Lo que pasa es de que hoy quería terminar el anterior de la calabaza, amigo, el lacayote, no dejamos de lado el lacayote y no dejemos de lado también el zucchini, y ahora ha entrado algo al mercado que se llama chayote. Entonces, el chayote, que es un alimento mexicano que ha entrado con mucha fuerza a Arequipa, que también lo podemos utilizar, muy buena en alimentación. Con respecto a mi amigo que le encanta el pan, ¿no? Yo creo que a todos nos ha gustado el pan porque la alimentación del peruano y del arequipeño está basado en
pan todos los días en el desayuno, y es más, muchos hemos comido pan en el almuerzo y hemos comido pan en la cenita, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta. El éxito está en variar. Es difícil. Tú reconoces tu adicción. Soy adicto, no lo puedo dejar. Lo han manifestado de todas las maneras, pero al fondo hay ¿con qué lo puedo cambiar? Yo creo que él quiere cambiarlo con otro tipo de pan. Bueno, pero podemos variar un poquito, ¿no? Tenemos el pan 3 puntas, el de trigo, que les encanta a los arequipeños, o el pan 3 puntas blanco, que lo podemos comer. ¿Qué tal si hoy día te compras, por ejemplo, un sol de pan, los 3 panes que tocan, lo partes por la mitad y lo haces secar? Una vez que ha secado, al día siguiente lo puedes hornear, no hasta quemarlo, sino solo tostado. A eso se le llama un proceso de dextrinación. Entonces, es otra forma de comer tu pan. En otra oportunidad puedes comer, no me gustan los panes de molde, pero tenemos, por ejemplo, el pan masa madre, ¿no? Tienes pan masa madre de semillas, tienes pan masa madre de centeno, que también sería una opción. ¿Qué tal si otro día, en vez de comer pan, comes maíz tostado, ¿no? Sin sal, sin aceite. ¿Qué tal si otro día, en vez de maíz tostado, te comes mote? Estos motes que son secos, que los remojamos y los hervimos, que van en los caldos de la patita, que también es muy rico poderlo comer. Otro día puedes comer choclo. ¿Y qué tal si otro día, en vez de pan, te haces un panqueque de avena, de quinoa, de kiwicha? Tiene la sensación de pan, tiene la sensación de esa harinita, pero reemplazamos. Recuerda que el éxito de una alimentación está en la variación. Y mientras más varíes, mayor oportunidad de mezclar nutrientes y fibras va a tener tu cuerpo, ¿no? Excelente, Marikey, gracias por tu respuesta, gracias por escribirnos. Recuerden, 913-16-26-53. Vamos con la siguiente. Dice: fui al gimnasio por 5 meses, pero fue peor porque bajé mucho de peso, piernas. ¿En qué fallé? Porque todos me dicen que estoy muy flaca. ¿Cómo recupero mi masa muscular? Tengo 36 años, soy mujer. ¿Cómo se llama? Todos quieren ser como ella, pero ella quiere ser como todos, quieren ir al gimnasio. ¿Cómo le logras? ¿Cómo lo logras? Mira, lo que pasa es de que en oportunidades, lamentablemente, no hay mucho profesional dentro del área de preparador físico, ¿no? Es una carrera profesional. Yo sé que ya hay una universidad en Lima que lo está lanzando como carrera profesional. Entonces, normalmente los preparadores físicos te narran su experiencia y los cursos que tienen. Es como que yo he estudiado nutrición y hago un curso de arquitectura, que ya puedo diseñar una casa. No, o sea, solo tienen idea y conocimiento, no son expertos en la fisiología humana. Entonces, si tú te das cuenta, normalmente el preparador físico que está en el gimnasio da la misma carga casi a todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que los cuerpos somos diferentes, tenemos diferente anatomía, diferente fisiología, diferente estructuración, diferente fuerza, diferente resistencia, diferente contextura y diferente estructura y diferente todo. Entonces, puede ser que hayas tenido una carga muy grande, que te hayan puesto mayor cantidad de peso y que te hayan puesto bloques cortos, que lo que yo hubiera hecho son menor cantidad de peso, más bloques, más repeticiones, para que puedas estructurar un poquito más tu masa muscular. Y bueno, en este caso, primero hay que tener en cuenta que si tú tiendes a tender a bajar de peso, tendríamos que hacer ejercicios que no necesariamente te bajen de peso. Por ejemplo, no puedo empezar haciendo solamente máquinas, puedo empezar haciendo, por ejemplo, ejercicios que tengan un trabajo con mi propio peso, por ejemplo, un poquito de planchas, un poquito de abdominales, un poquito de ranas, pero nada que tenga necesariamente peso, ¿no? Y tendría que ser no todos los días, sino interdiario, y aumentar un poquito la carga de carbohidratos. ¿Por qué? Porque en el caso de ella baja de peso. No es importante la proteína porque tu estructura debe ser larga. Cuando la estructura muscular es diferente, o sea, es larga, hay mujeres que son estructuras musculares, se los voy a explicar de una manera muy simple, contorneadas. Hay otras que son estructuras largas. O sea, no hay manera de volverlas contorneadas si es que no hay un trabajo dedicado, y 5 meses es muy poquito tiempo para cambiar tu estructura genética, ¿no? Es muy poquito tiempo, sí. Gracias por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, Marikey. ¿Qué ingredientes debe poner para que una sopa sea nutritiva?
Bueno, nadie puede decir que un caldo arequipeño no es nutritivo, un chaqui, un chairo, una chochoca, un chuño negro. El éxito está en que, por ejemplo, a mí no me gustan mucho las sopitas que tienen fideíto, ¿no? Esas sopitas que ponen cebollita, tomatito, carne molida y fideíto, esas no me gustan. Cuando nosotros hablamos de una sopa que puede tener un buen aporte nutritivo, bueno, nos vamos a basar primero en la concentración, ¿no?, que va a tener esa sopa. Primero, hacer hervir como hacían nuestras abuelitas, ¿no? Cuánto tiempo hervía la carne, cuánto tiempo hervía el pollo dentro del caldo. Entonces ese caldo se llenaba de minerales y de nutrientes y de colágeno, que lógicamente lo hacía más sabroso, ¿no? El aderezo es básico, no solamente, yo he visto que muchas veces ponen el apio, el porro y lo sacan. Piquemos la cebolla, el tomate, el apio, el porro, el nabo y ponerle una gran cantidad de verduras, ¿no? Ponerle la zanahoria, ponerle la haba, el menestrón, por ejemplo, Fiorelita, que tiene frejol, que tiene choclo, que tiene zapallo, ¿no? Por ejemplo, también podríamos hablar que tenga papas andinas, el caldo blanco que tiene yuca, que tiene chuño. ¿Por qué no regresamos y consumimos la racacha, el garbanzo en vez de tanto arroz? O el sancochado, ¿no?, que le ponemos el repollo. Yo creo que todos los caldos arequipeños son muy buenos, pero reemplazan un almuerzo. Tiene una gran cantidad de combinación de almidones, pero una vez por semana no nos va a matar. Así es que el ponerle la hierbabuena, el orégano, el perejil, tu cebollita verde al final y tomarle tu zumo de limón, un buen trozo de quió y una buena rama de orégano puede ser hasta para bajar la inflamación de las vías respiratorias. Así es que un caldo, hay que hacer un programa de caldos. Ay, para que tienen de verdad que muchas propiedades los arequipeños y muchos de la sierra peruana son muy buenos, ¿no? Así es, Mariquey. Y vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, señorita Mariquey. Mi hija de 17 años se está preparando para las fuerzas policiales. Es muy delgadita y le exigen que tenga mayor masa muscular. ¿Cómo debería ser su dieta o cómo la puedo ayudar? Bueno, en este caso depende cuánto tiempo tengamos, ¿no? Habría que trabajar, sí, una suplementación para aumentar la masa muscular un poquito. Ella no puede hacer ejercicios ahorita de correr, de saltar, porque va a adelgazar más, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar un poquito solamente de un poquito de masa localizada, de trabajo localizado que libere un poquito más de ácido láctico, pero también está a favor, ¿no? ¿Por qué? Porque no te olvides que la normativa de las fuerzas policiales dice que tienen que ser con el índice de masa corporal menor a 25. Entonces, si está entre 20 y 25, ya ingresó, ¿no? Entonces, yo he tenido muchos chicos que eran lanzadores de jabalina, lanzadores de bala, pero lamentable su índice de masa corporal, no por constitución de grasa, sino de masa muscular era alto y no les permitieron entrar, ¿no? Entonces, a veces hay que ser un poquito más delgado, pero sí habría que trabajar un poquito de suplementación. Me gusta la suplementación de proteína, pero la intrahospitalaria. No me gustan estos polvos, sí, que tienen sabor a vainilla, chocolate. Entonces, hay algunos que se venden en laboratorios, en farmacias, que se pueden tomar 1 a 2 tomas por día, esperando y viendo también cuánto tiempo tiene para la presentación, ¿no? Yo he tenido muchos coroneles y capitanes que a mí me preguntaban y me decían: Mariquey, ¿cómo hacemos para que estos deportistas ingresen? Pero creo que está dada mal la norma porque solo se basa en índice de masa corporal, ¿no? Perfecto, Mariquey. La siguiente consulta: ¿es cierto que los batidos de avena con plátano aumentan la masa muscular? Bueno, lo que pasa es que el plátano es una de las frutas que elevan más el índice glicémico, no es malo, no hay que satanizarlo, y la avena es un almidón, ¿no?, que tiene fibra, pero es un almidón, entonces no va a aumentar la masa muscular. O sea, el músculo también necesita energía, ¿no? Pero si yo me dedico a tomar avena con plátano, no voy a ser musculosa, ¿no? Es una combinación entre el ejercicio y la combinación de cómo. No hay combinación milagrosa. O sea, no es que voy a tomar avena con plátano, voy a entrenar y voy a hacerla más definida, marcada y grande y estructurada. No es cierto, ¿no? Pero te ayuda. Bueno, de cuando en cuando puedes tomar tu avena con plátano. Excelente, Mariquey. Gracias a las personas que se han tomado pues el trabajo de participar activamente de este segmento. Atentos todos, porque vamos con las recomendaciones finales. Recomendaciones finales, ¿no? Tener en consideración de que la masa muscular es algo que se trabaja todos los días. No tiene que venir verano 2026 para que yo pueda estar marcadita, ¿no? Trabajamos todos los días y una de las primeras formas de trabajar la musculatura, Fiorelita, es cómo nos sentamos, ¿no? O sea, la postura. Hemos perdido
muchas me dicen, quiero tener el abdomen lleno como el caparazón de la tortuga, ¿no? Pero ¿cómo? Si todo el día estamos con el celular y cómo nos sentamos, ¿no? Con el apoyo en el ombligo, no en la columna, ¿no? Entonces, fortalecer nuestra columna, el hacer ejercicios, el practicar natación o alguno de los deportes que les he mencionado y tener una alimentación balanceada. Balanceada no significa que te agarres solo de un alimento y que tengas que comer mucha cantidad de proteína o mucha cantidad de huevo, mucha cantidad de carne, porque eso no va a significar que me asegure tener una adecuada masa muscular. Es más, puedo lesionar mi riñón y puedo lesionar mi hígado, ¿no? Excelente, amiga linda. Gracias por este espacio, gracias por tus consejos y recomendaciones. Y para todas las personas que necesiten ya SOS, apoyo personalizado, ¿cómo te contactamos? Siempre un mensajito WhatsApp al 943-507-218, 943-507-218. Bueno, y siguiendo algo de mis redes y de las redes de Nuevo Día Magazine, que siempre están colgados las entrevistas que tenemos y pueden sacar ellos sus resúmenes y bueno, y toda la información que ellos necesitan, ¿no? Muchísimas gracias, Mariquey. Ahí está en pantalla la información, amigos queridos. Que tengas una semana maravillosa. Gracias, Ferelita. Sí, ya viene mi cumpleaños. Ya se viene cumpleaños, parte 2. Ahora, primero me celebran a mí y de ahí celebramos a Mariquey. A Liz y se era un grupo. Etapa cumpleañera, ¿no? Hay que reunirnos. Gracias, mi reina. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más.